Así que ahora sí, grabo y vuelvo a compartir. Como ven, el Zoom ya se grabó, así que luego les subo las grabaciones anteriores. Sigo sin verme. ¿Cuánta cámara? Bueno, entonces nos habíamos quedado acá, que lo último que nos queda para ver relacionado a efectos anisotrópicos es el caso del hidrógeno del aldehído, ¿sí? El que está unido al carbonilo del aldehído, que son hidrógenos que salen muy desplazados, a 9-10 ppm lo suelen encontrar, y eso se debe a dos cosas. Por un lado, el mismo efecto que habíamos visto antes de desprotección por la corriente anisotrópica, que refuerza el campo externo, y además de eso está unido al carbonilo, que es un atractor de electrones por efecto inductivo, ¿sí? Tiene este oxígeno, así que va a estar atrayendo los electrones aún más de este hidrógeno, así que esas dos cosas en conjunto van a hacer que esté súper desprotegida la señal y quede ya 9-10 ppm hacia el extremo hacia el extremo izquierdo de lo que es el espectro. Bien. Y otro efecto para mencionar antes de pasar ya después a lo que va a ser la integración es el tema de los puentes de hidrógeno. Siempre que hay un puente de hidrógeno, la señal se va a desproteger, es decir, se va a mover más hacia 12. Por eso va a haber una diapositiva luego alusiva al tema, pero los hidrógenos unidos a heteroátomos que pueden formar parte de uniones de hidrógeno suelen salir a desplazamientos químicos bastante variables que tienen que ver con el solvente o incluso la concentración dentro del solvente, pero ya, por ejemplo, fíjense que cuando se puede formar un puente de hidrógeno intramolecular, ¿sí? Que como habíamos hablado en algún otro momento, eso es mucho más efectivo que intermolecular, que implica que dos moléculas se encuentren. Acá siempre los grupos están cerca. Cuando es intramolecular, fíjense a dónde se puede ir la señal de un hidroxilo fenólico. En este caso, ¿sí? 11,3 ppm es un desplazamiento químico altísimo, donde uno ya normalmente encuentra ácidos carboxílicos, ya hay pocas cosas a 11 ppm. ¿Sí? Antes de ir a esto, quiero volver entonces con estos conocimientos a analizar el espectro del acetato de etilo para repasar entonces algunas cositas, ¿ah? Y que vayan fijando algunos conceptos. Llamamos arbitrariamente los hidrógenos. ¿Qué es esto? ¿Negro? No quiero negro. Vamos a ponerlo en A, B, C. ¿Sí? Esto es arbitrario, yo podría haberlo llamado en el orden que quise. Entonces, A, B o C, ¿cuál les parece que va a estar más desplazado de todos? ¿Qué hidrógenos? ¿Los A, los B o los C? ¿Y por qué? ¿A alguien se le ocurre algo? No. A ver, lo que vamos a ver es el entorno químico. Entonces, una de las cosas que dijimos es que el oxígeno es un atractor de electrones muy potente, ¿sí? Entonces, sería esperable que el metileno acá, por estar unido directamente a el oxígeno, sean los hidrógenos que van a salir más desplazados de todos, ¿sí? Por otro lado, tengo los hidrógenos A, que van a estar unidos a un carbonilo, que también es un grupo atractor de electrones, ¿está bien? Va a atraer electrones de manera inductiva también, está vecino, es un atractor de electrones, pero siempre es más potente tener unido el oxígeno tan electronegativo vecino. Entonces, viendo eso, yo ya sé que estos van a ser B, que yo ya se los había adelantado, esto va a ser A,
Y esto va a ser C, porque es lo único que nos queda, ¿sí? C, fíjense que corresponde al metilo, que ya tiene el grupo atractor de electrones bastante más lejos, ¿sí? Porque viene metilo, metileno, y luego recién el oxígeno. Eso hace que no esté a 0,9, como hubiéramos esperado si no tuviera ningún grupo vecino, pero corre un poquito la señal, ¿tá? La va a salir acá, esto que sería 1,25 más o menos, ¿sí? Sale un poquito más desplazado, pero tampoco es una gran cosa. Ahora, el que está directamente unido al oxígeno, noten que se va de un valor más o menos 1,3, que es un metileno, a por encima de 4 ppm, es decir, que la señal se corre muchísimo. El carbonilo corre, pero menos, salen cerca de 2 los metilos unidos a carbonilo, ¿sí? Eso lo pueden ver en valores aproximados, como para tener idea, los pueden ver en esta tablita. A ver, valores, ¿y dónde tengo un carbonilo acá? ¿No tengo un carbonilo? No, no tengo ningún carbonilo. Malísimo el ejemplo de la tabla esta. Pero bueno, para otros casos sirve. Y acá tienen, por ejemplo, a 3, 4 ppm, dependiendo si X, eso lo habíamos visto, ¿sí? Acá unidos a oxígeno, acá se iba a 3 y pico, ¿tá? Los que están directamente unidos a oxígenos, y con carbonilo, evidentemente no tengo ningún ejemplo. Podemos ir a ver la... Paren que les dejo de compartir un segundo, a ver si ahí me permite ver la tabla que les subí. La abro. Tablas de espectroscopía. Bueno, tienen la parte de tablas de IR, a ver, acá. La verdad acá que se ve mejor. Al principio tienen toda una parte de IR, que después tienen la grabación subida, creo que también les subí otras tablas de IR, ¿sí? Donde tienen las bandas características de los distintos grupos, y luego empieza la parte de RMN, que es solo como guía, como le dije antes, no se lo tienen que saber de memoria. Entonces, por ejemplo, estos son los desplazamientos químicos de metilos unidos a grupos que lo llaman X, y acá están los distintos grupos X, ¿sí? Fíjense que un metilo unido a un grupo oxigenado, ¿tá? Que puede ser hidroxilo, un grupo alcoxilo, ¿sí? O variedades que tienen acá, ya se va a 3 y pico, casi 4, más o menos el desplazamiento químico. Si son grupos nitrogenados, el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno, así que el corrimiento es un poco menos, 2 y pico estamos hablando, 2,5 más o menos, como para poner un valor arbitrario. Carbonilos, 2, 2 y un poquito más, ¿sí? Fíjense que carbonilos puede ser de cualquier cosa, de éster, de ácido, de aldehído, corre en el metilo a 2 y pico, ¿tá? Si es metileno, un poquito más, y si es metino, más aún. Siempre el orden en el que salen es metilo, metileno, metino, ¿sí? Siempre metino más desplazado que metileno, y esto más que metilo, ¿tá? Para el mismo entorno químico. ¿Algo más que les quiera mostrar de acá? No, bueno, me parece que nada más. A mí me interesa que vean las cosas de manera intuitiva, ¿tá? Como para que puedan justificar las cosas en espectros sencillos como los que yo les estoy mostrando. No me interesa que vayan al detalle de saberse un montón de cuentitas de memoria, ¿sí? O sea, la verdad es que los efectos son bastante aditivos, entonces con las tablas uno puede sumar y obtener un valor bastante aproximado a los desplazamientos químicos.
A mí en realidad, ya les digo, lo único que me interesa es que vean cosas grandes, como estas cosas de acá. Obviamente tienen que poder identificar como los hidrógenos que salen más desplazados, aquellos que están directamente vecinos al átomo de oxígeno, ¿sí? Ese tipo de efectos grandes, ¿tá? Después vamos a ver más adelante el tema de la multiplicidad. ¿Hasta ahí quedó? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ir a equivalencia química y luego ya pasamos a la parte de integración. Porque yo hasta ahora les estuve hablando medio intuitivamente de que, no sé, los hidrógenos de un metilo salían todos juntos, estaba un mismo desplazamiento químico, de un metileno también. Eso es cierto y eso se debe a que son químicamente equivalentes, es decir, que tienen el mismo entorno químico. Y eso en particular se debe a la simetría. ¿Está? A ver, voy a abrir el Chem 3D. Entonces, si yo tengo el ejemplo de ahí, el propano, ¿sí? Algo muy sencillo. Como vimos el otro día, acá estos enlaces rotan, ¿está? Este enlace carbono-carbono tiene libre rotación, lo mismo que este otro enlace. Por lo tanto, estos hidrógenos no están fijos en el espacio, sino que van a estar girando constantemente con este enlace, y eso hace que el entorno químico para todos estos hidrógenos se promedie y sean equivalentes, ¿sí? Acuérdense que si bien nosotros hablamos de conformaciones de mayor o de menor energía, estábamos hablando de barreras rotacionales de alrededor 3, 4, 5 kilocalorías mol, que son fácilmente superables a temperatura ambiente. Entonces, en la práctica, las distintas conformaciones, con esos valores de energía y de barrera entre una y la otra, no se pueden distinguir en la escala de tiempo del RMN, y yo lo que voy a ver es un promedio, ¿sí? Un promedio para los hidrógenos del metilo, un promedio para los hidrógenos del metileno, debido a la libre rotación. ¿Está? Ya si las barreras rotacionales son mucho más grandes, que hay algunos casos, es muy frecuente en los casos esto se los cuento a nota a título de color, ¿no? En los casos en los que ustedes tienen ya ejes girales y no centros girales, ¿sí? En ese tipo de casos en los que la rotación va a estar impedida, hay compuestos de catalizadores girales muy conocidos, como son los derivados de bifenilos. En esos casos, ahí sí pueden ver diferencia en el RMN, pero porque las barreras rotacionales entre un isómero conformacional, si quieren, y el otro son muy importantes, superan las 20 kilocalorías. Pero para lo que nosotros manejamos normalmente, yo veo un promedio en el RMN, ¿sí? Entonces, acá tienen un ejemplo de esta molécula en puntual. Acá para este metilo ven una señal, porque van a ver una señal promedio para los 3 hidrógenos, ¿sí? Una señal para el metileno, y acá para los metilos del tarbutilo de la punta también van a ver una señal que corresponde a los 9 hidrógenos del tarbutilo, porque acá este enlace, el carbono-oxígeno, tiene libre rotación, y eso hace que los 3 metilos del tarbutilo sean químicamente equivalentes. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, acá hay un Sí, profe, se entendió.
Bien, acá hay un comentario al margen que tiene que ver con lo mismo que yo les había comentado así muy rápidamente antes, que más allá de la equivalencia química o no equivalencia química, a veces hay una equivalencia fortuita, ¿sí? Núcleos que no son químicamente equivalentes pueden salir al mismo desplazamiento químico porque, bueno, la escala de 0 a 12 es finita y entonces la superposición ocurre, ¿está? Eso también lo tengo que tener en cuenta cuando yo analizo espectros. ¿Sí? Eso igual normalmente es bastante fácil de ver porque las señales se vuelven mucho más complejas. Ya que estábamos con el desplazamiento químico, analizamos un poco, si bien no es el objetivo de la diapositiva, qué es lo que pasa también con estas señales. ¿Sí? Noten que acá, a ver, vamos a empezar con la más desplazada de todas, es este singlete que corresponde a los hidrógenos C. Fíjense que acá se va a 3 y pico el desplazamiento químico, ¿por qué? Porque tiene 2 carbonilos vecinos, un carbonilo de cetona y un carbonilo de éster. ¿Sí? Cuanto más grupos vecinos le ponga que le van a traer electrones, más se desprotegen estos hidrógenos, así que es la señal más desplazada de la serie. Luego tengo los hidrógenos del metilo, que están vecinos con carbonilo, este caso lo vimos antes y ya habíamos hablado de que el valor de desplazamiento químico es más o menos de 2 ppm, y por último voy a tener como menos desplazados a los hidrógenos del terbutilo, ¿tá? Porque acá es un caso similar también al que habíamos visto antes, están cerca de un átomo electronegativo, pero no directamente unidos, no en el carbono que está directamente unido, sino un enlace de distancia más, y ya habíamos dicho que el efecto el efecto inductivo cae muy rápidamente con la distancia, así que los vemos por encima de 1, está alejados del valor base de 0,9, pero 1,4 será esto más o menos, ¿sí? No tan desplazados. ¿Sí? Esto como para ir analizando ya todos los puntos que van apareciendo. Bueno, y si hasta ahí están, vamos a la integración. ¿Tá? Pasamos a otro tema que es muy cortito, que es el de integración. Y que era otra de las cosas que íbamos a analizar. A ver, que ya la habíamos empezado a ver intuitivamente. La realidad es que el área bajo los picos, bajo cada una de estas señales, es proporcional al número de hidrógenos de cada pico. ¿Sí? Entonces, si uno tiene un metilo, va a tener mayor área que si tiene un metileno. ¿Tá? Entonces, a partir, midiendo las áreas bajo la curva, yo lo que puedo decir es a cuántos hidrógenos termina correspondiendo esa señal. ¿Sí? Entonces, lo que uno hace es hacer una medición en unidades arbitrarias. Acá los considera, por ejemplo, en el ejemplo en espacios, dice que son 6 espacios en total. Primero tienen 0,5, 1, 1,5 y 3, ¿sí? Suman 6 en total y luego lo relacionas con el número total de hidrógenos de la molécula, ¿está? Que en este caso son 12, 9, 12, ¿está? Entonces, cada espacio corresponderá a 2 hidrógenos, ¿sí? O dicho de otro modo, como se los muestra acá, lo que vos haces es relativizar a valor más pequeño que tenés, porque esta señal, que me correspondía a 0,5 unidades, 0,5 espacios, como quieran llamarlo ustedes, obviamente yo no tengo 0,5 hidrógenos. ¿tá? Entonces, si divido todo por 0,5, voy a obtener mínimos números enteros. 0,5 dividido 0,5 da 1, 1 se transforma en 2, 1,5 se transforma en 3, y 3 acá se transforma en 6. ¿Sí? Entonces, de este modo, relativizando la señal más pequeña, yo obtengo el número de hidrógenos que corresponden a cada señal. ¿Bien?
cuando yo asigno las señales, me tiene que coincidir con el número de hidrógenos de cada una. Volvemos al ejemplo del acetato de etilo. Acá era más fácil porque no tengo que hacer nada yo, ya venía prehecho con el integrador como yo te los mostré en el programita. Acá ya me dicen que esta señal corresponde a 2 hidrógenos, ¿sí? Y habíamos dicho por el desplazamiento químico que era B. B, ¿corresponde a 2 hidrógenos? Sí, porque es un metileno. A y C, por su parte, tienen que integrar ambas para 3 hidrógenos. ¿Es correcto? Sí. 3 hidrógenos, 3 hidrógenos. ¿Está? En cada cosa en la que vayamos avanzando, vamos a tener que ver que todo sea compatible con la molécula que yo diseñé. La integración, el desplazamiento químico y, como vamos a ver ahora enseguida, la multiplicidad. Creo que es más rápido. En el ejemplo este que me daban acá, lo mido yo, es esta curvita azul, ¿tá? Que es la curvita del integrador. Miden las unidades arbitrarias y lo relativizan a la menor unidad, ¿sí? O lo relacionan con el número de hidrógenos de la molécula, si es que lo conocen. Si son 12 hidrógenos y yo tengo 6 espacios en total, cada espacio va a corresponder a 2 hidrógenos. Bien, ¿están con lo de la integración? Sí, profe, se entendió. Bueno, analizamos un poquito más esta molécula ya que estamos, como para ir siempre repasando y completando el análisis. Acá, a ver, bueno, primero les voy a descartar primero lo desconocido por ahora para ustedes, que es este hidrógeno unido heteroátomo. Ahora vamos a ver qué pasa, pero es la señal más desplazada que de todas, se integra para un hidrógeno, ¿sí? Que es el que llaman D. Y después tengo, para ubicar, acá tengo metilo unido a carbonilo de cetona, ¿sí? Luego, por otro lado, tengo metileno unido a carbonilo de cetona y además cerca de un átomo electronegativo, ¿tá? Y por último, tengo 6 hidrógenos equivalentes, que son estos 2 metilos, que también están cerca de un átomo electronegativo, pero no directamente unidos, ¿sí? Si ustedes analizan todos los factores, lo primero que yo diría es que metileno, que ya además habíamos dicho que en general para mismos efectos, metileno sale más desplazado que metilo. El metileno va a ser la señal más desplazada, fíjense que acá está C, porque está vecino a un carbonilo y cerca del átomo electronegativo. Le sigue B, que está vecino a un carbonilo, estas señales que salen cerca de 2, ¿sí? Noten que acá también será 2 con 2, esto, una cosa así. Y por último tenemos la señal que integra para 6 hidrógenos de estos metilos, que está cerca de un átomo electronegativo, pero no directamente unidos, que sale 1 y poquito. 1 con 2 será esto, 1 con 3. ¿Está? Son efectos parecidos a los que veníamos viendo hasta ahora y le sumamos el análisis de la integración. A tiene que equivaler a 6 hidrógenos, B 3 hidrógenos, C son 2 hidrógenos y por último el hidroxilo 1 hidrógeno. ¿Sí? Seguimos con multiplicidad. Sí. Entonces, esperen que me tomo un mate. Bueno, multiplicidad es como el último de los temas grandes y un poco más complicados que nos quedan del análisis de espectros. Después ya viene espectro de carbono 13, que van a ver que es muy sencillito comparado con lo que son los espectros de hidrógeno. Multiplicidad. Ya habíamos dicho que nos hablaba de los hidrógenos que están unidos a carbonos vecinos. ¿Sí? Esta es como un pequeño resumen de todo lo que vamos a ver, la diapositiva.
Lo que ocurre es que los hidrógenos que están unidos a carbono vecinos también van a influir en el campo magnético de nuestro hidrógeno problema y van a hacer cosas que van a implicar dividir la señal. Por eso cuando nosotros veíamos el espectro del acetato de etilo, veíamos que había algunas señales divididas en 4, otras señales divididas en 3. Eso es por la influencia de los núcleos vecinos. Y ahora vamos a ver cómo afecta. Bueno, un detalle importante a tener en cuenta es esto de que el acoplamiento es recíproco. Es decir, que si un núcleo, a ver, si A tiene de vecino a B y le pasan cosas a esa señal por la presencia de B, B también tiene que ver a A como vecino y también le tienen que pasar cosas por la presencia de A. Y eso significa reciprocidad. No puede ser que A vea a B y B no vea a A. ¿Está bien? Ahora vamos a ver lo de la regla del n+1 y bueno, los hidrógenos no equivalentes provocan multiplicidad de la señal. Bien, volvemos al acetato de etilo, así primero analizamos intuitivamente y luego vamos a toda la teoría de esto. ¿Sí? Yo entonces les dije que hablaba de los vecinos y que hay una regla que se llama del n+1. n+1 son la cantidad de hidrógenos equivalentes vecinos, ¿sí? Más 1. A ver, cuando vemos a B, que ya dijimos que era el núcleo más desplazado, ¿cuál es el vecino directamente unido? ¿Está? Los hidrógenos de C. ¿Cuántos hidrógenos son de C? 3 hidrógenos equivalentes de ese metilo, ya hemos visto que eran químicamente equivalentes. 3 más 1, 4. La señal se parte en 4 y es un cuarteto o cuatriplete. ¿Sí? Fíjense cuando amplío que veo 4 picos. 1, 2, 3, 4. A no tiene hidrógenos vecinos, porque tiene vecino el carbonilo, ¿tá? Los hidrógenos ya están mucho más lejos y no se llegan a ver, así que A sale como un singlete, la señal no se parte. C, por último, ¿sí? ¿A quién tiene de vecino? A B, ¿tá? Esta cuestión que dijimos, si B ve a C, C ve a B, ¿está bien? Entonces C va a ver a B de vecino, que es un metileno, o sea, son 2 hidrógenos, 2 más 1, 3. C es un triplete, ¿sí? La partición es en 3. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver ahora, por qué ocurre, pero ya ven que intuitivamente ya pueden ir sabiendo con esta regla del n+1 cómo va a ser cada una de las señales. A ver si me quedó algo de esto. No, esto se lo puedo explicar más adelante. Bueno. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Vamos a mirar primero lo más fácil. Acá tienen esta molécula, así de bromo derivado. Y vamos a analizar primero qué es lo que le pasa a los hidrógenos B. ¿Sí? Los hidrógenos B van a ver un hidrógeno A vecino que puede estar en estado a favor del campo o en contra del campo. ¿Está bien? Eso le puede pasar al vecino. Ustedes lo que se tienen que imaginar es que uno cuando hace un espectro es una solución en la que van a encontrar un montón de moléculas del compuesto que están analizando ustedes, ¿sí? Que en este caso es el derivado bromado. Entonces, algunas moléculas van a tener a los hidrógenos B con un vecino A que esté a favor del campo, y otras moléculas van a tener a A en contra del campo, ¿sí? Entonces, cuando A está a favor del campo, refuerza el campo externo y
va a desproteger comparativamente a esos núcleos B. Cuando A está acá, cuando A está en contra del campo, ¿sí?, protege a esos núcleos B y hace que salgan más cercanos a cero. Uno puede decir que, a ver, los hidrógenos B van a tener mitad de los vecinos que estén a favor del campo y mitad de los vecinos que estén en contra del campo. Eso es lo que genera que la señal se desdoble en dos, ¿sí?, y que sea, en este caso, un doblete. Porque la señal hipotética, teórica, sería la señal que sale en el medio. Saldría acá, que yo no la veo. ¿Por qué? Porque B va a haber o núcleos A que están a favor del campo y desprotegen a B, o núcleos B que están o núcleos A que están en contra del campo y protegen a B. ¿Sí? Es decir, que siempre voy a ver la señal desdoblada. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que pasa? Tengo que repetir. Sí. Paso entonces profe. al siguiente. Bueno, entonces si entendieron qué es lo que pasa con B, y como yo les dije que había reciprocidad, o sea, si B ve al núcleo A va a ver al núcleo B. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con A. A, entonces, puede ver a los núcleos B que estén ambos reforzando el campo externo, ¿sí? Es decir, que va a haber una parte de los núcleos A que va a estar viendo estos dos núcleos B reforzando el campo externo y se va a desproteger la señal. Parte van a estar los dos en contra del campo externo, es decir, protegiendo A y se va a mover la señal hacia cero. Y la otra combinatoria que queda es que uno esté reforzando el campo y el otro esté oponiéndose al campo, ¿sí? En ese caso es como que virtualmente a no le pasa nada, porque B uno lo desprotege, el otro lo protege, se queda la señal donde hubiera salido teóricamente sin influencia de los núcleos B. ¿Está? Entonces, la señal teórica está en el medio nuevamente del triplete en este caso, que acá coincide con la línea más alta. ¿Y por qué esta línea es más alta? Porque yo tengo 4 combinatorias. O los dos a favor del campo, o los dos en contra del campo, o uno a favor y el otro en contra, y acá tengo 2 combinatorias, ¿sí? Porque puede estar acá este paralelo y este antiparalelo, o este paralelo y este antiparalelo, ¿sí? Así que el estadio del medio es doblemente poblado, ¿sí? Y yo veo estos 3 picos que no son igualmente intensos, sino que tienen intensidad 1, 2, 1. ¿Se entiende? ¿Me pueden decir Sí. que se repita? Sí, profe. Le quería preguntar, ¿la intensidad 2 se debe a lo que viene siendo porque estar a favor y otro en contra, y en el otro está en contra y el otro a favor, ¿no? Claro, porque si vos haces las combinatorias, vas a tener acá, digamos, este a favor y este a favor, este en contra y este en contra, o este a favor, este en contra, este a favor y este en contra. O sea, el estado, digamos, cuando vos haces la combinatoria tenés 2 opciones en las que se te va a poblar esta línea media. Claro, entonces como que aumenta, ¿no? Por así decirlo. Claro, sí, esta línea va a estar doblemente poblada que las 2 del costadito. ¿Sí? Acá es como, por ahí acá se ve, tenés o es ambos a favor, ambos en contra, y tenés 2 opciones en las que uno está a favor y el otro está en contra. ¿Sí? Eso es lo que hace que levante la señal del medio. Listo, profe. Muchas gracias. Otra forma de mostrarlo, a ver si los hago ya desde ahora, a ver si puedo hacer la partición, me va a quedar medio horrible. Pero bueno, uno lo que dice es que hay una primera partición de la señal por uno de los núcleos,
esto no lo quiero. Que va a dividir la señal en dos, ¿sí? Uno va haciendo así como casitas. Primero se divide la señal original en dos por uno de los núcleos B, y luego lo que va a ocurrir es que por el segundo núcleo B se vuelve a dividir la señal. ¿Sí? Entonces, no sé si ahora lo van a entender, porque mi dibujo es horrible. Entonces, cuando se vuelve a dividir, acá estas líneas del medio coinciden. Acá, y ven este como triplete con la línea del medio más intensa. O sea, si esta es la señal teórica, primero se desdobla en dos por uno de los núcleos, y luego cada una de esas ramas se vuelve a desdoblar en dos por el segundo núcleo B. ¿Sí? Lo que pasa es que como la separación de las líneas es idéntica, acá se encuentran estas ramas otra vez en el medio y levanta la señal. Cada uno va haciendo esos dibujitos para ver después particiones más complejas. No sé si les aclaré o los confundí, pero bueno, después va a haber otro ejemplo más abajo, ven donde se hacen como estas casitas. Acá está más bonito hecho que mi dibujo en el PDF, ¿sí? Ahora vamos a ver este ejemplo, pero tiene una primera partición, y luego cada una de las ramas se vuelve a partir por un segundo núcleo, en este caso con otras constantes, así que no se juntan en el medio. ¿Está bien? Pero bueno, uno podría hacer lo mismo acá con el triplete.